Habla Wilfredo Morán, estudiante de la Universidad de El Salvador en su modo a distancia. Estamos acá para darle solución al problema que se nos plantea y para ello le vamos a dar solución a través de derivadas. Nos plantean la función f de x es igual a x cubo menos 3x más 2 y nos dicen que obtengamos sus intervalos donde es creciente o es decreciente. También que encontremos sus valores máximos y mínimos relativos, la orientación de la concavidad, los puntos de inflexión en su gráfica, además de trazar su gráfica. También tenemos que investigar si se satisfacen las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo cerrado de menos 1 a 2. Y también nos pide investigar si el teorema del valor medio es aplicable en el intervalo también dado de 1 a 2. Y pasamos a darle la solución respectiva. Como primer paso vamos a derivar y la función original es x cubo menos 3x más 2 y su derivada nos dice que es, bajamos el exponente y lo disminuimos en 1 y eso lo vamos a hacer en cada uno de los términos. Así es que la derivada de x al cubo es 3x cuadrado y mantenemos el signo y la derivada de 3x es x y la derivada de una constante es 0. Igualando la primera derivada a 0 obtenemos los puntos críticos y aquí tenemos la ecuación 3x cuadrado menos 3 igualada a 0. Como está restando pasa a sumar y 3 que está multiplicando pasa a dividir, entonces obtenemos que x cuadrado es igual a 3 sobre 3. Eso quiere decir que x va a ser igual a la raíz más o menos de 1. Y vamos a obtener entonces dos resultados, x igual a 1 y x igual a menos 1. Con los valores obtenidos hacemos esta tabla donde ponemos un intervalo y los valores obtenidos de menos infinito a menos 1, que es el valor obtenido, sería el primer intervalo, el otro es de menos 1 a 1 y el tercer intervalo es de 1 a más infinito. Estos valores que están acá son valores de prueba y lo único que necesitamos en esta parte de la tabla es poner los signos, ya sea positivo o negativo, de los valores que obtengamos. Entonces vamos a evaluarlo en la primera derivada, los puntos, o sea, x igual a 1 y x igual a menos 1. Evaluando x en la función derivada, tenemos, este es un valor de prueba y lo evaluamos. El valor de prueba es menos 2. Cuando operamos, 2 por 2 es 4, por 3 es 12. Menos 3 es 9 y lo que necesitamos solamente es este símbolo que es el que tenemos aquí en la tablita, evaluando el valor de prueba. Luego evaluamos el valor de prueba 0 y como resultado nos da menos 3 y este signo es el que pasamos a la tablita y lo ponemos como negativo. De igual manera evaluamos el valor de prueba 3 que nos da un 24 positivo, pero lo que necesitamos es solamente su signo y lo pasamos a su tabla respectiva. En conclusión, lo que nos dice en esta tabla que cuando su valor es positivo, entonces crece. Cuando su valor es negativo, decrece y luego tenemos otro valor positivo y vuelve a crecer. En el literal B nos pide sus valores máximos y mínimos relativos con el criterio de la primera derivada y aquí tenemos la misma tablita, ¿verdad? Donde x es igual a menos 1 y x es igual a 1. X cuando es menos 1 es un valor máximo relativo, porque cuando es negativo es un máximo y cuando es positivo es un mínimo relativo. Evaluando en la función original x igual a menos 1, obtenemos que su f de x es igual a x, obteniendo un par ordenado de menos 1 a 4, y evaluando 1 en la función original tenemos que f de x es igual a 0 y obtenemos el par ordenado 1,0. Entonces cuando x es igual a 1 es un mínimo relativo y tenemos su par ordenado, y cuando x es igual a menos 1 es un máximo relativo y aquí su valor en par ordenado.
La orientación en el literal C nos pide la orientación de la concavidad y los puntos de inflexión de su gráfica, los puntos que hacen cero la segunda derivada. Tenemos la función original, su primera derivada y su segunda derivada, que es igual a 6x. Igualando a 0 la segunda derivada, tenemos que 6x es igual a 0, donde x es igual a 0 sobre 6, entonces tenemos un punto de inflexión en 0. Eso quiere decir que cuando 0 lo evaluamos en la función original, tenemos como resultado un par ordenado 0,2. Y aquí obtenemos la nueva tabla de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Sus valores de prueba, menos 1 y 1. Cuando los evaluamos nos dieron como resultado, evaluando menos 1, su signo salió negativo, por tanto en conclusión su concavidad es hacia abajo. Cuando evaluamos 1, su valor fue positivo y su concavidad es hacia arriba. Y aquí tenemos donde lo evaluamos y donde encontramos su signo negativo y su signo positivo. Aquí en el literal D tenemos su gráfica. Aquí también podemos ver que su corte con el eje Y, evaluamos 0 en la función original y nos dio el par ordenado 0,2, que es el corte con el eje Y. Y aquí tenemos 1,0 y aquí podemos tener menos 1,4, que esa es la gráfica, y nos dice que cuando viene de menos infinito va creciendo y cuando llega a menos infinito dice que es cóncava hacia abajo, su punto de corte con el eje Y. Y también nos decía la tabla que en 1 su concavidad es hacia arriba, y esta es la gráfica de la función. El literal E nos dice determine si se satisfacen las condiciones del teorema de Royle en el intervalo cerrado de menos 1,2. El teorema de Royle dice que si se tiene una función en el intervalo cerrado a, b, y si f es continua en el intervalo a, b, y si f es derivable en el intervalo cerrado a, b, y si f de a es igual a f de b, entonces, dice el teorema, existe un punto C que pertenece al intervalo abierto a, b, tal que la función en C va a ser igual a 0. La función x al cubo menos 3x más 2 es polinómica, y toda función polinómica es derivable en todos los reales. Y como el intervalo cerrado menos 1,2 y C es continua en todos los reales, ya que pertenece a los reales, por tanto es continua en este intervalo. También es derivable por ser una función polinómica, porque el intervalo pertenece a los reales en el intervalo cerrado. Evaluando en la función original, menos 1 nos da como resultado 4. Y evaluando 2 en la función original, nos da como resultado 6. Entonces, f de menos 1 es diferente a f de menos 2. Eso quiere decir que no satisface las tres condiciones que mencionábamos, que si era continua, que si era derivable y que si las funciones de a y la función en b eran iguales. Entonces no satisface las tres condiciones, por tanto no existe un punto C que pertenezca al intervalo que se nos pide. El literal F nos dice que investiguemos si el teorema del valor medio es aplicable en el intervalo cerrado de 1 a 2. Este teorema nos dice que el teorema del valor medio, que si la función es continua como una forma general de a a b y derivable en el intervalo abierto a b, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo abierto a b, tal que f de prima
sea igual a f de b menos f de a sobre b menos a. La gráfica nos dice que tienen las mismas pendientes y que el punto C, su tangente es paralela a la secante de los puntos rojos. Sus condiciones. Saber si es continua. Por ser una función polinómica, las funciones polinómicas son continuas en todos los reales, y como este intervalo pertenece a los reales, podemos decir que es continua la función en este intervalo cerrado. También f, la función, es derivable por ser una función polinómica en el intervalo abierto, ya que las funciones polinómicas son derivables en todos los reales. Es derivable en el intervalo cerrado 1,2. Como satisface las condiciones anteriores, el teorema de Rolle quiere decir que existe un punto C que cumple con lo que nos dice esta función. Y podemos ver que f de prima de C es igual a f de 2 menos f de 1 sobre 2 menos 1. Para encontrar el valor de C, lo que hacemos es la primera derivada, que es 3x al cuadrado menos 3, lo evaluamos en el punto C y tenemos que f de prima de C es igual a 3c cuadrado menos 3. Sustituyendo en 1, tenemos que 3c cuadrado menos 3 es igual a 4 menos 0 sobre 1. Evaluando, operando todo, nos damos a entender que C obtenemos dos soluciones, 1.53, una positiva y una negativa, y sabemos que el valor que pertenece al intervalo 1,2 cerrado es igual a C 1.53, porque es el valor que está en el intervalo. Y esta es la solución. Esperamos que les pueda servir para que también ustedes puedan aprender como nosotros lo hacemos.